Entonces, este es el tema que hoy vamos a desarrollar. Como siempre, voy a estar citando varias frases textuales del documento, explicándolas y, lógicamente, yo lo he organizado, le he dado un poco de sistematización a mi manera, pero como digo, prácticamente todo lo que voy a decir está tomado del documento. Bien, cuando hablamos de que la iglesia es esposa, una de las cosas que más se destacan es precisamente, me refiero, se destacan en los padres de la iglesia, por ejemplo, es el tema de la integridad de la fe. La iglesia es esposa y se mantiene fiel a Cristo con una fe total que no desfallece, que no decae, con una fidelidad plena y con una donación completa. Y esto es lo que vemos sobre todo personificado en el caso de las vírgenes mártires. En la iglesia primitiva, de manera particular, están las vírgenes mártires que no pasa la diapositiva. Vamos a ver. A ver. Bien, digo que en la iglesia primitiva está el testimonio de tantas vírgenes mártires. Ok, ok, ya. Tenemos algunas de las que se citan, por ejemplo, en el canon romano, en la plegaria eucarística primera, Lucía, Águeda, Cecilia, etcétera. Entonces, en el caso de las vírgenes mártires, se ha testimoniado de manera elocuente, más elocuente que en ningún otro caso, esta esponsalidad, esta virginidad martirial hasta dar la vida. En ellas, imagen de la iglesia esposa, la iglesia ha correspondido hasta el límite extremo de darse al esposo hasta el martirio. Igual que Cristo ha amado dando la vida, ha amado entregando su vida totalmente, la iglesia corresponde al esposo donándose a él. Pero eso no es una palabra bonita o sentimental, es una realidad sangrante, como lo ha sido en Cristo. Cristo se ha donado en la cruz, la iglesia esposa se dona también en la cruz, también en el sufrimiento, y eso encuentra su realización más plena en las vírgenes mártires, que han sido vírgenes y que han sido mártires. Bien, y otro rasgo que aparece ya de manera muy, muy clara es el siguiente. La esposa, la iglesia esposa, y por tanto cada virgen consagrada dentro de la iglesia, ¿qué le toca hacer? Hacer propios los amores de Cristo. Es decir, ¿qué hace una esposa a nivel humano? Hablo ahora en un matrimonio. Comparte las inquietudes, deseos, proyectos, anhelos de su esposo. Son un solo corazón, una sola alma, un solo cuerpo y un matrimonio que funciona bien. La esposa comparte todas las alegrías, luchas, entusiasmos, esperanzas. Supongamos que el marido es un empresario y está creciendo empresarialmente, pues ella se entusiasma con los proyectos de su marido. Bueno, pues la Virgen consagrada, que es imagen de la iglesia esposa, hace suyos de una manera peculiar esos que podemos llamar los amores de Cristo. La expresión no es mía, es del padre Juan Esquerda Bifet, que la utiliza de manera muy gráfica, los amores de Cristo. ¿Y cuáles son los amores de Cristo? Pues todos los hombres, toda la humanidad, evidentemente, pero hay unos amores preferenciales que están ahí mencionados en el número 39. Los pobres, los enfermos, los que sufren. Es ese amor preferencial que la Virgen consagrada hace suyo también como cosa propia, participando de aquello que es propio del esposo. Aquello que es preferencial en el esposo es preferencial también a ella. Entonces, los pobres, los enfermos, los que sufren, etcétera, pero eso lo podemos sintetizar en una frase que es la salvación de los hombres. Si algo está recalcado en todo el Nuevo Testamento, es que Cristo ha venido para eso, para que tengamos vida
y la tengamos en abundancia, para salvarnos del pecado y de la muerte, etcétera. Entonces, ¿qué debe haber en el corazón de una virgen consagrada? Lo mismo que hay en el corazón de Cristo, la salvación de los hombres, el anhelo ardiente, apasionado, el fuego por la salvación de toda la humanidad, ¿no? Entonces, estas dos pinceladas son las primeras que subrayamos, esa integridad de la fe hasta dar la vida y hacer propios los amores de Cristo. Y ahora vamos a lo que es el número 20 del documento, donde se especifica más detalladamente lo que es o cómo es la relación de la Virgen consagrada con el obispo, que la consagra y que es su superior, y con la iglesia particular al servicio de la cual se consagra. Igual que una religiosa, por ejemplo, se consagra sí a la iglesia, se consagra a Cristo, por supuesto, pero dentro de una congregación, dentro de un carisma, pues la Virgen consagrada se consagra a Cristo, por supuesto, en favor de la Iglesia Universal, pero con esta vinculación muy específica con una iglesia particular, es decir, con una diócesis. Entonces, en ese número 20 tenemos varios detalles que vamos a intentar desplegar, desarrollar, etc. Bien, llevar en el corazón las necesidades, las alegrías, los sufrimientos. Llevar en el corazón. Miren que estamos hablando de una esposa. Por tanto, no va inmediatamente a qué hay que hacer. Porque muchas veces nos preocupamos, a ver, ¿y yo qué hago? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y yo en qué puedo colaborar? Está bien, y también eso va a aparecer a continuación. Pero lo primero es llevar en el corazón. Lo propio de la esposa es que lleva en el corazón, como decíamos antes, los amores del esposo, aquello que el esposo ama. Pues bien, esas son las necesidades, las alegrías, los sufrimientos de la iglesia en que está enraizada. Repito, de la iglesia universal, pero de manera específica de esa iglesia particular en la que Dios te ha llamado a consagrarte y a vivir. Llevar en el corazón. No ser ajenas al ambiente donde viven y donde están llamadas a realizar su propio testimonio. Una virgen consagrada no puede ser indiferente, pues, a la situación política, económica, social, como diciendo, bueno, yo, Cristo y yo, y lo demás no me importa. Pues no sería una verdadera esposa de Cristo, porque a Cristo le importa el bien de la gente. A Cristo le importa si la gente tiene para comer o no. A Cristo le importa si la situación política está siendo una degradación para las personas, una degradación de la dignidad humana. A Cristo le importa todo lo que hace referencia al bien de las personas, de la sociedad. Entonces, la Virgen consagrada, que hace suya esta situación, no es tampoco ajena a ese ambiente donde vive. El ambiente es el país, el ambiente es la sociedad concreta, es la ciudad, el lugar concreto donde vive. No ser ajena y tener interés, pues, de cómo está la gente, cómo vive, qué dificultades tiene, qué necesidades tiene, etcétera. Porque, digamos, igual que el Hijo de Dios se ha encarnado, se ha hecho hombre en una época concreta, en un lugar concreto, pues también nuestra vida se concreta, se aterriza en circunstancias muy concretas y particulares. Por tanto, estamos encajados en esta realidad, en este ambiente, y es ahí donde, no siendo ajenos, no siendo ajenas a él, también tienen que poder dar un testimonio acorde o adecuado. Otro rasgo que aparece en el número 39 es la pasión por el anuncio del Evangelio. O sea, una virgen consagrada indudablemente arde en el deseo de que todos conozcan a Cristo, de que a todos llegue la buena noticia del amor de Dios, de la salvación. Esto es la pasión por el anuncio del Evangelio. No puede ser indiferente, no puede no vibrar con esto. Cristo ha venido para dar la buena noticia de la salvación a todos y esa buena noticia no ha llegado todavía a muchísima gente que es mayoritaria en la población mundial
y probablemente también en la población de Perú y en la población de nuestra diócesis. Es probablemente mayoritaria. Bueno, habrá mucha gente que sí que es creyente o incluso bautizada, pero no han recibido verdaderamente el anuncio del Evangelio. Por tanto, esta pasión, ¿ven? Seguimos en lo interior, llevar en el corazón, no ser ajenas, pasión. Lógicamente, si todo esto está en el corazón, está en lo interior, va de algún modo a traslucirse hacia afuera. En una monja de claustro contemplativa, pues lógicamente eso lo va a vivir. Tenemos el ejemplo emblemático de Santa Teresita, contemplativa, patrona de las misiones, ha ardido por este fuego, por la pasión del anuncio del Evangelio, pero lo lleva dentro, pero nada más. En una virgen consagrada que arde, que tiene esta pasión, lo normal es que también eso se exprese hacia afuera, evangelizando de hecho, impulsando, animando, motivando a la evangelización, etc. Pero repito que primero, antes que nada, es algo interior, es una pasión que tiene que arder y arder crecientemente en el propio corazón. Bien, unido a esta pasión por el anuncio del Evangelio, hay esa otra expresión, también en este mismo número, pasión para la edificación de la comunidad cristiana. Podemos distinguir el anuncio del Evangelio suele ser o suele referirse al primer anuncio. Ese primer anuncio, el querigma, que toca el corazón, que convierte, que suscita la fe, pero no es suficiente. Cada persona tiene que crecer y la comunidad cristiana en su conjunto tiene que crecer. Entonces la Virgen consagrada vive también esta pasión por la edificación de la comunidad cristiana. Entonces ahí ven cómo van saliendo elementos incluso para un examen de conciencia, que pueden cada uno de ustedes cuestionarse y preguntarse, ¿llevo yo en el corazón esas necesidades, alegrías, sufrimientos? ¿Experimento yo esta pasión por el anuncio del Evangelio? ¿Soy ajena al ambiente donde vivo? ¿Me importa de verdad? ¿En mi corazón hay un anhelo porque mi parroquia crezca? Obviamente también las personas individuales y concretas, porque en mi diócesis crezca, se edifique, crezca en número, crezca en santidad, haya cada vez más formación, etcétera. Bueno, pues esto es algo interior, pero que se expresa hacia afuera y que, como digo, sirve también como posibilidad de examen de conciencia. Continúan este mismo número 39 indicando este otro aspecto, proximidad atenta a las necesidades materiales y espirituales de los hombres. Fíjense que el Evangelio, lo que Cristo ha hecho y lo que la Iglesia tiene como misión es totalizante, es globalizante, no importa solo la parte material, a veces se cae en eso. Se cae solamente en una promoción humana, en una justicia social, etcétera, y se olvida la parte espiritual. Pero tampoco basta solamente la parte espiritual. A mí lo que me importa es que la gente conozca a Dios y después si se mueren de hambre me da igual. Pues no. Proximidad atenta, ¿ven? El adjetivo atenta también hace atención a lo interior. Atento, es un corazón atento a las necesidades materiales y espirituales de los hombres. Necesidades culturales, necesidades de aprendizaje. Obviamente, lo más importante va a ser siempre lo espiritual, la salvación de las personas que decíamos antes, la salvación de las almas, esta dimensión de eternidad, esa es la fundamental. Pero una cosa es que sea la fundamental y la más importante, y otra cosa es que no me importe también esas necesidades materiales, económicas, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, si yo puedo hacer algo o promover o impulsar en mi barrio, en mi parroquia, en mi comunidad, pues que haya una mejor atención sanitaria o una mejor educativa, puedo hacerlo o puedo impulsar a que otros lo hagan, pues me corresponde también. Proximidad atenta. Bien, y seguimos enumerando características de esta relación con el obispo y sobre todo con lo que es la iglesia particular. Dice, las vírgenes consagradas en ese mismo número deben discernir las formas concretas de su servicio pastoral. Todas tienen que hacer un servicio pastoral, todititas. Haría falta una excepción, una circunstancia muy especial para que no hicieran ningún servicio pastoral.
Eso se entiende si todo laico, todo bautizado, confirmado, está llamado a un apostolado, a una tarea, a un servicio pastoral en la iglesia, cuanto más una virgen consagrada. No se entiende una virgen consagrada que no asuma un servicio, una tarea o responsabilidad pastoral. Ahora, lo primero que tiene que hacer una virgen consagrada es, ubicándose en lo que es el contexto de la diócesis, debe discernir cuáles son las formas concretas en las que Dios me llama a mí para realizar ese servicio. Y aquí entrarán pues varias consideraciones, las cualidades personales que Dios te ha dado, si te ha dado unas cualidades más para la catequesis, si te ha dado unas cualidades más para la evangelización de primer anuncio, si te ha dado cualidades, no sé, en el campo que sea, ¿no? Otros muchos servicios que hay en la comunidad cristiana. Pues tengo que discernir, cada una tiene que discernir cuáles son las formas concretas en las que me parece que a mí Dios me está llamando. Hay un discernimiento que será bueno hacerlo no solo a título individual, sino también consultar, confrontar con la autoridad correspondiente, pero ese discernimiento, eh, por supuesto, hacerlo en el ámbito de la dirección espiritual, pero también en el ámbito del diálogo, bien sea con el obispo directamente o bien sea con el delegado. Bien, disponibilidad. El punto anterior era discernir. Aquí habla de disponibilidad para asumir ministerios y trabajos pastorales. Disponibilidad es una palabra clave, porque María, cuando recibe el anuncio del ángel, está disponible. Ella tenía otra idea de lo que iba a ser su vida, pero está disponible para lo que Dios quiere. Vas a ser la madre del Hijo de Dios. Pues María acepta. Bueno, una virgen consagrada tiene que tener disponibilidad. Por ejemplo, si el obispo hace una sugerencia, una propuesta, sabemos que no hay un voto estrictamente hablando, propiamente hablando de obediencia, no lo hay. Pero si el obispo hace una sugerencia, una propuesta, una insistencia, etcétera, habría que atender esto o conviene que tú concretamente atiendas esto, pues hay una disponibilidad, debe haber una disponibilidad para asumir esos ministerios. Ministerio es lo mismo que servicio, ¿no? Es la misma palabra, ministerio, o trabajos pastorales. Entonces, en este caso, nuestro obispo no suele pedir, no suele indicar, alguna vez ha dicho alguna sugerencia, pero nada más. Pero si en un momento dado el obispo dice algo, propone, insiste, pues habría que tener esa disponibilidad. Después cada una tendrá que discernir también sus posibilidades concretas, pero de entrada tiene que haber en el corazón esta disponibilidad para asumir. O en el ámbito parroquial, te están pidiendo, mira, se necesita esto por aquí, por allá. Bueno, pues en principio esa disponibilidad. Repito, esto no es automático, ¿no? No hablamos de un voto de obediencia que la superiora te manda tal cosa y tienes que hacerlo sí o sí. Hablamos de una disponibilidad. No es decir, yo hago mi plan y de aquí nadie me mueve. No, yo estoy disponible para lo que la iglesia, esposa y Cristo, a través de ella, quiere de mí o quiere para mí. Esta disponibilidad es muy importante. Y esa va unida a la otra característica que viene a continuación. Conciencia ministerial profunda. He dicho que ministerio es lo mismo que servicio. Por tanto, ¿qué quiere decir conciencia ministerial? Quiere decir lo que Jesús anuncia en el Evangelio. No he venido a ser servido, sino a servir. Una virgen consagrada tiene que tener una conciencia ministerial profunda, es decir, una conciencia de ser sierva, de ser esclava. He venido a servir. No he venido a ser señora, no he venido a dominar, no he venido a mandar, he venido a servir. Y si me encargan una tarea o una responsabilidad importante, la voy a vivir con sentido ministerial, con sentido de servicio. Toda tarea en la iglesia, todo servicio en la iglesia debe ser vivido así. No, no hay un privilegio, no hay un ordeno y mando desde el obispo hasta el cardenal o el papa. El papa se llama así, el siervo de los siervos de Dios. Bueno, pues una virgen consagrada tiene que vivir esta conciencia profunda de ser sierva, de estar en una actitud ministerial, de servicio. Va unido, digo, a la disponibilidad, pero lo profundiza todavía más. No solamente una disponibilidad en la cual yo decido, sino es la disponibilidad del siervo, que no toma la iniciativa, que no decide por su cuenta,
sino que vive en obediencia, que vive en acoger aquello que se le encarga. Bien, y esto empalma con algunas de las indicaciones que vienen a continuación, sobre todo las dos siguientes, donde hace una referencia más explícita al obispo. Las vírgenes consagradas deben tener una atención a las disposiciones de los obispos diocesanos. O sea, si nuestro obispo da tales o cuales indicaciones, no me refiero ahora respecto del orden de vírgenes, sino en general, tales disposiciones pastorales, tales orientaciones, supongamos que el obispo dice, pues la prioridad este año o a partir de ahora va a ser trabajar la pastoral juvenil, por decir algo. Bueno, pues esas disposiciones, la Virgen consagrada tiene que acogerlas de una manera especial. Atención a esas disposiciones. Si son indicaciones ya más, no sé, obligatorias, ¿no? O sea, que no solamente es una orientación, una indicación, sino que está marcado como una decisión firme, pues con más razón todavía. Es decir, todo bautizado debe en este sentido una obediencia al pastor, ¿no? Al obispo diocesano. Entonces, una virgen consagrada pues debe estar especialmente atenta a esas disposiciones. Y el documento va más allá porque no solamente menciona las disposiciones, sino dice también atención a las sugerencias que surgen de la vida de la Iglesia. Es decir, no, ya no son indicaciones explícitas del pastor, sino que son situaciones que se captan en ese corazón que escucha. Me gusta mucho esa expresión que la Sagrada Escritura pone en labios de Salomón. ¿Recuerdan? Cuando Salomón es elegido rey de Israel, tiene esa preciosa oración donde él pide sabiduría a Dios y le pide sobre todo esto: Señor, dame un corazón que escucha. Bueno, pues me parece que esta es una característica muy propia de la Virgen consagrada, tener un corazón que escucha. Entonces, si tienes un corazón que escucha, ¿qué va a pasar? Que vas a estar atenta a esas sugerencias que surgen de la vida de la Iglesia, supongamos. Te das cuenta que en la iglesia diocesana o en la parroquia, etcétera, hay poco espíritu de oración. Bueno, pues ahí te das cuenta que viene una sugerencia a ver cómo yo puedo promover ese espíritu de oración. Primero, por supuesto, con mi testimonio, pero segundo, quizá animando, motivando, impulsando. Es decir, en esa atención a la situación eclesial, me doy cuenta que aquí hay una carencia, que aquí hay algo que puede mejorar y debe mejorar, que aquí hay algo que yo puedo aportar y en consecuencia pongo de mi parte aquello que viene, repito, ya no es una cuestión de una indicación explícita del obispo, sino que en ese corazón atento, en esa mente abierta a la situación de la iglesia, de la vida de la iglesia, voy captando. Y el Espíritu me habla también a través de eso, igual que me habla en lo que veíamos antes, en el punto anterior, eso que hemos visto de no ser ajenas al ambiente donde se vive. Dios nos habla a través de las circunstancias que nos rodean en nuestro mundo, en nuestra sociedad. ¿Cuántos santos ha habido que han encontrado ahí, digamos, el punto de referencia de su llamado, de su vocación particular? Por ejemplo, ¿cuántos santos fundadores, por ejemplo, de congregaciones religiosas dedicadas a la educación han arrancado de que había una situación en la infancia donde no recibían educación y han visto aquí hay que hacer algo? O han encontrado una situación de pobreza, de abandono de los ancianos, por ejemplo, o de niños huérfanos. Y esas necesidades que han encontrado en el ambiente han sido un signo de que Dios a través de eso les está hablando a iniciar una congregación para atender a los ancianos o a los niños huérfanos o a la educación, etcétera. Bueno, pues igual que decimos de lo que es el ambiente que nos rodea, podemos decir también de la realidad eclesial que nos toca vivir. Cuando vemos sobre todo ciertas carencias, etcétera, pues de ahí pueden venirnos sugerencias para decir, ¿y yo qué puedo hacer? Nosotras, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Nada que ver esto con la crítica, con la murmuración, al contrario, pero sí que una virgen consagrada tiene que tener las antenas abiertas en esa escucha, porque el Espíritu habla, repito, muchas veces
a través de esas circunstancias. Viendo esas circunstancias, el Espíritu nos habla y nos mueve a actuar en una dirección concreta y a veces muy precisa. Y el último punto de este apartado es la aportación para renovar la sociedad según el espíritu del Evangelio. Es decir, como vírgenes consagradas, viven en el mundo, no solamente están en la iglesia, están en la sociedad, están en el mundo, y por tanto, en este sentido, tienen una misión que comparten con los demás laicos en la iglesia. La misión del laico es esta, renovar la sociedad según el espíritu del Evangelio, o sea, la misión propia del laico. Esto la Virgen consagrada lo comparte con los demás laicos católicos, renovar la sociedad según el espíritu del Evangelio. Pero también ahí entra un llamado, una responsabilidad grande o importante de la Virgen consagrada. Bien, los números 42 y 43 hablan y subrayan este punto de arraigadas en la diócesis. Hemos visto en las diapositivas anteriores lo que era esa relación con el obispo y la iglesia particular, y ahora vamos a entrar un poco más en lo que nos dice el documento sobre este arraigo en la diócesis. La palabra arraigo viene de raíz, por tanto viene de echar raíces, ¿no? Entonces, se echan raíces, igual que uno echa raíz a nivel humano en un país, en un pueblo, en una ciudad, está arraigado en ese contexto social, cultural, humano, pues eclesialmente también estamos arraigados en una diócesis, echamos raíces en una diócesis. Es decir, pertenecemos a la Iglesia Universal, por supuesto que sí, pero desde la iglesia particular, desde la diócesis donde Dios nos ha puesto, en la cual echamos raíces porque en ella hemos recibido el bautismo y los demás sacramentos y en ella se realiza para una virgen esa consagración personal por manos del obispo. Bien, entonces nos dice el documento respecto de esto. Primero, están unidas a esta iglesia, a la diócesis, en la que se consagran por un vínculo especial de amor y de recíproca pertenencia. Un vínculo especial de amor y recíproca pertenencia. Vínculo de amor. ¿Qué quiere decir vínculo de amor? Pues un amor a la iglesia diocesana. Es decir, tu consagración en esta iglesia concreta te lleva, obviamente que todo laico católico debe tenerlo, debe amar su iglesia, debe amar su diócesis, pero aquí dice un vínculo especial, obviamente porque está identificada con la iglesia esposa. La Virgen consagrada está especialmente identificada con esta iglesia esposa. De ahí un vínculo especial de amor a esta iglesia. Y de recíproca pertenencia. Recíproca quiere decir mutua. Es decir, que tú perteneces a esa iglesia y la iglesia de algún modo te pertenece a ti. Hay una pertenencia que es mutua, que es recíproca. Este dato, pues también es interesante para tenerlo en cuenta. Después, el documento subraya cómo las vírgenes consagradas son dones para la evangelización, la edificación de la comunidad y la misión eclesial. Bueno, pues aquí ven que hay un campo verdaderamente inmenso, un campo ilimitado. La evangelización, esta palabra generalmente se utiliza en dos sentidos y por eso hay que especificar. Evangelización a veces se refiere al primer anuncio, como antes dije, pero se refiere también a todo el proceso evangelizador, desde el primer anuncio hasta la catequesis, la formación, el crecimiento en la fe, etc. Entonces, las vírgenes consagradas, con su pertenencia especial a Cristo y a la Iglesia diocesana, son un don para la evangelización, para el anuncio del Evangelio. Bueno, pues también aquí es bueno examinar qué disponibilidad tiene cada una en orden a la evangelización. Si mañana se organiza una misión en la diócesis, se organiza una misión en tal parroquia, ¿estoy disponible para esa evangelización? Si se me pide tal servicio, ¿estoy disponible? Para la edificación de la comunidad, la edificación sería la parte
que decíamos de crecimiento, formación, educación en la fe, etcétera, todo lo que es catequesis, etcétera. Y la misión, también la misión tiene dos, se puede usar de dos maneras, esta palabra, dos significados. Uno es amplio, que es digamos, todo lo que es la tarea de la iglesia, se puede llamar misión eclesial, toda la tarea de la iglesia, pero lógicamente la palabra misión tiene una connotación más específica, que es el llevar el evangelio a aquellos territorios, lugares, ambientes, etcétera, donde todavía no ha sido sembrado el evangelio, ¿no? Entonces, también quiere decir que en la Virgen consagrada debe haber una disponibilidad misionera. Puede ser que el Señor te llame perteneciendo a esta diócesis concreta, podría ser que el Señor te llame a ser 1 año, 5 años misionera en la selva, ¿por qué no? O en la India o en China, ¿por qué no? Apertura y disponibilidad para la misión eclesial, porque son un don. Entonces, qué bonito como el documento las considera un don para la iglesia en todos estos ámbitos. Y obviamente los dones de Dios no son para tenerlos guardaditos y escondiditos. Los dones de Dios son para hacerlos fructificar, ¿no? Entonces, nada de tenerlos ahí enterrados, como el talento aquel que no fructificó porque quedó enterrado en tierra, ¿no? Pues, los dones y los talentos son para emplearlos, invertirlos y que fructifiquen abundantemente. Bien, también se trata de un agradecimiento por compartir una historia de santidad. Esta expresión es bellísima. Compartir una historia de santidad que está encarnada en una tradición espiritual. Claro, en el caso de nuestra diócesis de Lurín, como es tan joven, que tiene todavía 20 y tantos años, es casi un adolescente todavía, pues no hay mucha historia de santidad, ¿no? Pero si ampliamos un poquito el horizonte a lo que es Lima, a lo que es Perú, pues sí que hay una historia de santidad. Por supuesto están los grandes santos canonizados, pero también otros muchos que no están canonizados. Hace unos años escuché una conferencia donde había en Perú, había de la época colonial casi o sin casi unas 40 causas de canonización que quedaron ahí interrumpidas, pero que algunas son figuras verdaderamente de una santidad espectacular. Bueno, pues conocer esta santidad, una diócesis no es un territorio simplemente, también es un territorio, pero una diócesis no es ante todo un territorio, una demarcación, como podría ser una provincia. Una diócesis es ante todo una historia de gracia. Una diócesis es una historia de santidad. Entonces, es importante conocer esta historia de santidad. Pues puede ser que, aunque la diócesis es joven, pero haya, bueno, y las hay, ¿no? Estoy pensando en personas concretas en este momento que han muerto o que todavía viven, pero que viven una vida santa o han vivido una vida santa. Bueno, pues eso es tiene que ser algo especialmente querido. Todos los santos de la iglesia son nuestros y nos tienen que importar, pero especialmente esa historia de santidad del lugar donde Dios nos ha puesto, de la diócesis donde Dios nos ha hecho arraigar. Conocer esa historia de santidad, una tradición espiritual propia y específica. Y eso con agradecimiento, o sea, con agradecimiento por esas personas santas que nos han precedido o que viven todavía actualmente y esto es la iglesia diocesana, esa historia de gracia e historia de santidad. Bien, también esa atención constante al magisterio del obispo diocesano. Es decir, el obispo habla y marca, en parte salía ya antes, ¿no? Marca directrices, enseñanzas, orientaciones, prioridades, etcétera. Bueno, pues estar atentos. El obispo es sucesor de los apóstoles. Por tanto, en la diócesis es la autoridad y unido a los demás obispos y al Papa, tiene también esa autoridad sobre la Iglesia Universal. Entonces, atención al magisterio del obispo diocesano. Siguiendo con este punto de arraigadas en la diócesis, vamos a ver algunos detalles más. Se dejan interpelar
por sus opciones pastorales. Se refiere aquí a las opciones del obispo. El obispo ha hecho tal opción, antes mencionábamos, pues el obispo decide que la prioridad es la catequesis o la prioridad es la pastoral familiar. Bueno, pues esas opciones, no, pero es que el obispo ha hecho opción por la pastoral familiar, pero a mí me gusta la pastoral de niños. Bueno, pues deberás dejarte interpelar. Puede ser que tengas que seguir trabajando en pastoral de niños, pero es posible que esa opción del obispo te lleve a decir, a lo mejor yo debería incorporarme a una tarea más de pastoral familiar, por ejemplo. Se dejan interpelar por estas opciones acogiéndolas de forma responsable. ¿Qué quiere decir responsable? Responsable viene de respuesta. O sea, en estas opciones del obispo hay como un llamado, como una invitación de Dios mismo. Por tanto, de forma responsable quiere decir que yo escucho, pongo mi oído atento, mi corazón atento a lo que parece que Dios me está diciendo a través de esta opción que el obispo, cabeza, pastor de la diócesis, ha realizado. Acogiéndola de forma responsable, pero también con inteligencia y creatividad. Estos dos rasgos son interesantísimos también. Con inteligencia. No somos simplemente máquinas que usted dígame lo que tengo que hacer y ya está. No, Dios te ha regalado una hermosa inteligencia para que la hagas funcionar. Entonces, si el obispo, supongamos, hace una opción por la pastoral juvenil, yo voy a poner mi inteligencia a funcionar en esa dirección. Y puede ser que haya cosas que el obispo no ha dicho explícitamente, pero mi inteligencia, acogiendo de forma responsable esa opción, se le ocurren cosas que quizá ni siquiera al mismo obispo se le han ocurrido. Entonces el obispo ha dicho, muy bien, vamos a trabajar en pastoral juvenil. Y yo empiezo a pensar con inteligencia y me doy cuenta, ¿y por qué no hacemos esto? Y una peregrinación, y un curso de formación, y un retiro, y unos ejercicios espirituales. Ahí entra mi inteligencia y creatividad. Bueno, pues qué hermoso que la creatividad de cada una de las vírgenes consagradas se ponga a funcionar de esta manera. No es simplemente que me den hechas las cosas, sino que yo, acogiendo esa opción, pongo en juego esa creatividad. Pongamos, le voy a poner la comparación. A mí me hacen párroco. Obviamente, el obispo me ha encargado esa porción de la diócesis, que es esa parroquia. Pero yo no le voy a estar diciendo al obispo, llamando todos los días, a ver, y ahora dígame qué hago. ¿Voy a visitar a tal enfermo o no voy? Se supone que el obispo me pone para que yo emplee ahí mi inteligencia y emplee mi creatividad. Y en esta parroquia no viene ningún joven. Pues voy a poner en juego mi inteligencia y mi creatividad, a ver qué hago con los jóvenes, a ver qué me invento, a ver qué puedo hacer para ganar a los jóvenes para Cristo. Bueno, esa es la perspectiva que aquí se da para la Virgen consagrada. Poner toda tu inteligencia y tu creatividad al servicio, de forma responsable, al servicio de esas opciones pastorales que el obispo, pastor de la Iglesia diocesana, va indicando o va marcando. Llevan a su oración las necesidades de la diócesis. O sea, esto tiene que ver con lo que decíamos antes también, de los amores de Cristo, las necesidades de la gente. Lo llevan en su corazón y lo llevan a la oración. Yo veo, pues no sé, que hay poco fervor en mi parroquia, que la gente vive la misa muy superficialmente. Bueno, pues es una necesidad. Veo que hay muchos pobres en mi barrio, pues es una necesidad. Primero lo llevo en la oración. Y no son solamente las necesidades, sino las intenciones del obispo. El obispo tiene en su corazón la intención de que haya más vocaciones sacerdotales y necesitamos sacerdotes. Pues yo llevo en mi corazón y en mi oración esa intención del obispo, que también coincide con una necesidad de la diócesis, obviamente, que es de que haya más vocaciones al sacerdocio. Y eso no es que una vez a las 500 me acuerdo de pedir, Señor, manda sacerdotes, manda vocaciones al sacerdocio, sino que lo llevo en mi oración, porque lo llevo en mi corazón. Bien, la Virgen consagrada reconoce también como don del Espíritu las otras vocaciones. No es decir, nosotros somos las mejores y lo demás no vale. No, sabe reconocer también como un don del Espíritu las demás vocaciones, religiosas, no religiosas, laicales, movimientos.
sabe reconocer todo lo que viene del Espíritu, reconocerlo y valorarlo, y valorar también todo lo que es la cooperación pastoral. Es decir, no somos islas, estamos integrados dentro de una gran comunidad diocesana, valorando los dones, los carismas de cada comunidad, de cada grupo, etcétera, pero al mismo tiempo que lo valoramos, estamos en esta situación de colaborar positivamente, cooperar positivamente en esas tareas pastorales. Bien, y un punto también muy bonito para culminar este apartado es que dice, ponen su sensibilidad femenina al servicio del discernimiento evangélico de la comunidad cristiana. Bueno, yo creo que gracias a Dios, hoy día la mujer en general va entrando más en más tareas de responsabilidad y de discernimiento en la iglesia. Pues es claro que la Virgen consagrada tiene ahí un papel en ayudar a ese discernimiento evangélico, o sea, que sea un discernimiento según el Evangelio, no según propios gustos, caprichos, etcétera, sino según el Evangelio, y eso lo hace desde una sensibilidad femenina, ¿no? Por ejemplo, en una parroquia, pues el párroco no tiene una sensibilidad femenina, tiene otros dones diferentes y otra misión diferente, pero una virgen consagrada que está colaborando en la parroquia, con su sensibilidad femenina, puede caer más en la cuenta de aspectos que conviene trabajar, insistir, cuidar, etcétera, y ayuda a que el discernimiento en esa parroquia o a nivel diocesano se haga de una manera más específica según el Evangelio. Bien, vamos avanzando. El punto siguiente que les he puesto ahí es vivencia de la obediencia. A ver, este es un punto sobre el que tenemos que seguir reflexionando y profundizando, porque es evidente que la Virgen consagrada no hace una promesa de obediencia, no hay nada de eso, el documento no dice nada de eso, ni el ritual tampoco, pero tiene que obedecer, es obvio que tiene que obedecer. Primero, como bautizada, como católica, tiene que obedecer. No, nadie en la iglesia podemos vivir sin obediencia. Incluso el Papa, pues tiene que obedecer. Tiene que obedecer muchas veces a lo que le dicen los cardenales. Por supuesto, tiene que obedecer al Espíritu Santo siempre, pero los cardenales obedecen, los obispos obedecen, los sacerdotes obedecemos, todos en la iglesia estamos en camino de obediencia. Entonces, aunque no haya una promesa, un voto de obediencia, pero tenemos que vivir la obediencia, ¿no? Algunos de los rasgos son los que han ido apareciendo antes, ¿no? De escuchar las indicaciones del obispo, etcétera, etcétera, pero indudablemente, este es un punto que tenemos para seguir profundizando, ¿no? Porque, bueno, pues el obispo es el superior y esa vinculación especial con el obispo, pues lleva también a una especial vivencia de la obediencia, más, por supuesto, que un laico cualquiera. Bien, dejo ese punto ahí abierto para seguir profundizando en él en otro momento. Ahora, el otro punto que también tiene que ver con este ser imagen de la iglesia esposa es la espiritualidad litúrgica. Fíjense que el documento está en los números 30 al 34. Fíjense que se habla no solo de rezar la liturgia de las horas, laudes o vísperas, o asistir a misa o confesar, sino que se habla de una espiritualidad litúrgica. Es decir, la Virgen consagrada tiene que vivir al ritmo de la iglesia esposa, porque es imagen de la iglesia esposa, y el ritmo de la iglesia esposa está marcado sobre todo por la liturgia. Entonces, la espiritualidad propia de una virgen consagrada debe ser una espiritualidad eminentemente litúrgica. Entonces, hay todo un camino también para avanzar. Mi espiritualidad se va revistiendo de estos colores de la liturgia de la iglesia. Vivo de una manera peculiar el tiempo de Adviento, de Navidad, de Cuaresma, de Pascua. Vivo de una manera intensa las fiestas, solemnidades de los santos. Vivo, por supuesto, los sacramentos, etcétera. Entonces, es todo un colorido que tiene que ir marcando toda la vivencia.
Repito, porque la vivencia de la Iglesia es una vivencia eminentemente litúrgica. La liturgia es la que es la fuente de toda la vida eclesial. Por tanto, es la fuente de una Virgen consagrada y en su vivencia personal tiene que reflejar esto también de una manera muy especial. Entonces, esos números también pueden leerlo con todas las indicaciones concretas y prácticas que pone ahí, pero creo que este también es un tema para seguir ahondando, profundizando y asimilando, de tal manera que no nos quedemos solamente en algo de barniz, sino que realmente vivamos de la Eucaristía, vivamos de la liturgia de la Iglesia, meditemos las lecturas del día, el Evangelio, por supuesto, pero también las oraciones. Meditemos la oración de laudes y vísperas. No solamente la recemos, sino procuremos meditar los salmos, los textos, las oraciones de cada santo. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Celebramos un santo. ¿Qué es lo que pedimos por intercesión de este santo? ¿Qué es lo que la Iglesia nos hace pedir hoy? Pues meditar eso me hace caer en la cuenta que es el modo de vivir una espiritualidad litúrgica. Bien, seguimos adelante en esta relación con la Iglesia diocesana para ver aquí cómo la virginidad consagrada es un importante testimonio para los casados. Es decir, virginidad y matrimonio son dos caminos que no solamente no son separados, sino que son dos caminos que se iluminan y se fortalecen mutuamente. Concretamente, ¿qué punto subrayamos aquí? Que las consagradas, las vírgenes consagradas, tienen que ser para los casados un fuerte testimonio de fidelidad. ¿Cómo van a ser fieles los esposos si las vírgenes consagradas no viven un testimonio fuerte de fidelidad? ¿Cómo van a vivir gozosos los esposos, las personas casadas, si la Virgen consagrada no vive la alegría de su desposorio con Cristo? Y así podríamos seguir desgranando detalles. Pero me parece que es importante tomar muy delante de los ojos este hecho. Hay una alianza nupcial, marido y mujer, y hay una alianza nupcial también de la Virgen consagrada con Cristo esposo. Y por tanto, ellos tienen el derecho de ver en ustedes una vida especialmente plena, especialmente fecunda, para que también ellos se animen como esposos a ser fecundos y no se queden en un hijo o dos hijos, sean también ellos fecundos y sean fecundos también, por supuesto, con una vida santa y apostólica. Bien, sé que varios de estos puntos habría que desarrollar o se podrían desarrollar bastante más, pero de momento quedan ahí como apuntados, quizá para volver sobre ellos más adelante. Bien, y en esta relación con los laicos, yo subrayo esto, la Virgen consagrada no es una laica consagrada, hoy día está de moda esta expresión, laica consagrada. Bueno, la Virgen consagrada no es una laica consagrada, sino, falta una palabrita ahí, consagrada virgen. Es decir, el acento no está puesto en laica, ¿no? El sustantivo no es laica, el sustantivo es consagrada. Está en el mundo, sí, que vive un trabajo, probablemente, que vive quizá con su familia, pero lo que la define ante todo no es laica, sino lo que la define es consagrada, consagrada virgen. Al laico le define su condición de laico, está inserto en el mundo, está inserto en un trabajo, en una familia, en un matrimonio, etcétera, y eso es lo que le define, mientras que a la Virgen consagrada le define esta condición de consagrada, aunque está en el medio del mundo, por supuesto que sí. Bien, y en esta perspectiva eclesial, imagen de la iglesia esposa, pues tenemos que subrayar también la dimensión de la maternidad. Eso lo vimos ya desde el primer día. La Virgen consagrada tiene que vivir un profundo sentido de maternidad, de fecundidad, como capacidad de amar, de acoger, de acompañar, por un amor apasionado e inteligente. Entonces,
no es, lo hemos repetido en otras ocasiones, una solterona que vive sin complicaciones porque no tiene los problemas de una familia, de un marido, de unos hijos, etc. Tiene que vivir una maternidad, una fecundidad involucrada, entregada, acogiendo a las personas, acompañando, con un amor real, de corazón, intenso, apasionado, y también un amor que utiliza la inteligencia. Bien, y luego una característica de la Iglesia, así la presenta el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, es la dimensión escatológica. Por tanto, ser imagen de la Iglesia lleva también a que la Virgen consagrada viva esta dimensión que es propia de la Iglesia, que es la dimensión escatológica. ¿Qué quiere decir escatológica? Atención a lo eterno, a lo definitivo. Miren que en este mundo de hoy está muy olvidado lo eterno y lo definitivo. La gente está enfangada en este mundo de aquí abajo. Incluso aunque no estén viviendo en pecado, en vicios, pero están atrapados por las cosas de aquí abajo. La Virgen consagrada tiene que mostrar fuertemente esta dimensión escatológica de atención a lo eterno y definitivo, que es propio de la Iglesia y que la Virgen, como imagen de la Iglesia esposa, tiene que testimoniar con mucha fuerza. Atención a lo eterno y definitivo, que conlleva también provisionalidad de todo. Todo lo de aquí abajo es provisional. Si todo nos lo vamos a dejar aquí, todo es pasajero. No poner el corazón en nada. Desapego, no estar apegados a nada, a nadie, ni a tareas, ni a personas, ni a cosas, ni a trabajos. Totalmente, el corazón totalmente libre, desapegado. La conciencia de que vivimos ya en los tiempos últimos, definitivos, aunque todavía no, vivimos a la espera. Bien, y para concluir, el número 26 menciona cómo en este ser imagen de la iglesia esposa, pues una vez más miramos a María. Porque claro, la iglesia esposa tiene su icono perfecto en María. Ella es la perfecta esposa. Ella es la que condensa y concentra el ser de la iglesia en su propia persona, en su virginidad y en su maternidad, pero también en su esponsalidad. Por tanto, la Virgen consagrada va a poder ser imagen de la iglesia esposa como mirando a María. Este es el secreto. Mirando a María, que condensa en su corazón y en su vivencia lo que es la iglesia, esposa de Cristo, pues la Virgen consagrada aprende a ser imagen de la iglesia esposa para todos los miembros de la iglesia y para el mundo. Pero lo aprende en María, porque ella es la que lo ha vivido todo esto de una manera plena, perfecta. Lo ha vivido y lo vive. Y no solamente lo vive, sino que lo contagia, lo comunica, lo comparte a aquellas que en la iglesia han recibido la misión de compartir este triple aspecto de virginidad, esponsalidad y maternidad. Entonces, con eso completamos esta cuarta parte, esta cuarta enseñanza sobre la instrucción Ecclesiae Sponsae Imago.